Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, hermanos. Aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, en nuestros estudios bíblicos, a través de emisora Logos, emisora evangélica, pero también a través de nuestras páginas en Misioneros a las Naciones, nuestro canal de YouTube. Como todos los jueves, los lunes tenemos también, pero los lunes tenemos el Antiguo Testamento, los jueves el Nuevo Testamento, estamos avanzando los jueves con el Evangelio de Mateo y los lunes tenemos, por supuesto, el libro de Isaías. Le doy la bienvenida a la hermana Leticia, a la hermana Anet y a todos, están Ana María por allí, a todos los hermanos y hermanas que nos ven, que nos visualizan. De a poquito vamos subiendo todos los videos para que ustedes tengan cada uno de los capítulos de Isaías. Nos queda publicar alguno de Hebreos que quedó colgado y vamos subiendo también a el Evangelio de Mateo. Bueno, le voy a pedir a la hermana Anet que nos haga una oración precisamente para comenzar este estudio del día de hoy. Adelante, hermano. Amén. Padre amado de los cielos, en esta hora delante de tu presencia estamos acá reunidos, Señor, agradeciéndote por un día más de vida, un día más en tus caminos, y también, Padre, agradeciéndote por haber, por poder estar aquí compartiendo de tu palabra, conociendo más de ti, Señor, escudriñando tus escrituras, así como tú lo mandas en tu palabra, Señor. En esta hora te pido que toda distracción nos ayudes a separarla de nuestra mente y a podernos enfocar, Señor, en lo que la enseñanza que tú traes para nosotros en el día de hoy. Que podamos atesorarlas en nuestros corazones, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te pido también que tú, Padre, pongas sobre Pastor Mario, Señor, las palabras que vengan directamente desde tu corazón para que llegue a nuestro corazón. Que sea ese canal de bendición, Señor amado, y que cada palabra, Padre bendito, venga dirigida y conducida por tu Santísimo Espíritu. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muy bien, gracias, hermana. Y bueno, vamos a comenzar este estudio del día de hoy, de este libro de el profeta Isaías. Estamos ya en el capítulo 1. Hoy vamos a hacer, a partir del versículo 19, hemos tenido el mensaje principal de este capítulo, donde Dios presenta su acusación contra su pueblo después de haberlo llevado a la sala del tribunal de su justicia. Y ahora Él les estaba ofreciendo salvación, redención y una maravillosa salida. El versículo 18, que fue el último que tuvimos en estudio anterior, decía: venid ahora y razonemos, decía el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hablaba, aunque decía que aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y Dios hoy nos ofrece esta invitación a todos nosotros también, a través de Jesucristo. Él no nos va a rechazar. Y en estos versículos el Señor continúa presentando sus acusaciones contra el reino de Judá, ofreciéndole la salvación y una salida a los graves problemas. Por supuesto que amonestándolos de una forma, pero pronunciando una importante advertencia. Y hacíamos un paralelismo de todo esto que en estos primeros versículos de Isaías teníamos en el capítulo 1, con toda la realidad que estaba viviendo el pueblo precisamente hoy día de Israel.
Pero le voy a pedir a la hermana Leticia que nos lea los versículos 19 y 20. 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El gobierno de Dios y la gracia de Dios son dos aspectos que se enfatizan en este libro de Isaías. Durante el resto de este capítulo veremos que Dios estaba intentando que los miembros de aquel pueblo de Judá se acercaran a él y le estaba comunicando esa advertencia. Pero le voy a pedir a la hermana Annette que nos lea antes de entrar en los versículos 24 y 26, que es el centro que queremos tocar hoy, que nos lea los versículos que van del 20 al 24. Amén. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Vamos a leer hasta el 26 para tener una visión completa, ¿no? Amén. El 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Qué descripción, ¿no? Qué descripción nos hace el profeta, ¿no? Que nos da el Señor. El destino del reino de Judá dependía y sigue dependiendo, dependía y sigue dependiendo de la respuesta del pueblo al ofrecimiento de su gracia para perdonarles. Si ellos estaban dispuestos a apartarse de su pecado y obedecer a Dios, Él les concedería su favor materialmente y espiritualmente y les protegería de sus enemigos. Fíjense que esa propuesta sigue vigente hoy. Está hecha en el tiempo del profeta Isaías, pero sigue vigente hoy para este pueblo. Leticia, vamos a leer, hermana, los versículos 27 al 29. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Muy bien. Resalto tres palabras, o un poquito más. Y los que dejan al Señor serán consumidos. ¿Se acuerdan que hablamos, creo que fue en Hebreos, de que el Señor consumía y salvaba? A veces esa parte del Señor no se tiene en cuenta. Estas consideraciones que nos está diciendo tienen que ver con la práctica de la idolatría.
porque los ídolos en ese tiempo estaban colocados bajo árboles como las encinas y alrededor de ellos estaba plantado un jardín. Piensen ustedes qué detalle. La idolatría en la humanidad de nuestro tiempo es una permanente presencia que va marcando precisamente, para tenerlo bien en cuenta, el rumbo pecador de la humanidad. Y esto que les advertía el Señor a su pueblo a través del profeta Isaías, es claro que es una advertencia trasladada al mundo hoy actual. Veamos los versículos 30 y 31, Anet. Porque seréis como encina a lo que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Lo puntualizó acá mucho más, ¿no? Miren, se ha dado siempre una imagen falsa de Dios en el sentido de que Él ha sido representado como una fuerza muy fuerte juzgando y castigando a su pueblo. No es una imagen verdadera esa que muchas veces se ha planteado, ¿no? Yo lo he escuchado en varias prédicas de otros pastores. El hecho es que, ¿cómo podríamos definir el pecado? Y acá nos da una pauta. Es como una mecha realidad, ¿no? Y cuando jugamos con una chispa de pecado se produce el fuego. Es el pecado el que trae en sí mismo ese juicio. Es el pecado. Es la causa. El apóstol Pablo en Gálatas decía, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, esta descripción que se hace en este capítulo 1 de Isaías nos está marcando a un pueblo y a una ciudad que se ha transformado en ramera. Fíjense en qué término, con todos los elementos que nos dijo en los distintos versículos, y que no pueden engañar a Dios de ninguna manera, aunque hagan todo lo que hagan. Ya veremos cómo está hastiado en ese tiempo el Señor de toda esa idolatría y de todo ese ritualismo que se hacía en ese tiempo, que no era lo que quería Dios. Vamos al capítulo 2. En este capítulo, diremos que tenemos una profecía en cuanto a los últimos días, en cuanto al reino, y también se da una imagen de la gran tribulación. Los capítulos 2, miren, hasta el 5 de Isaías constituyen una profecía completa. Y vuelvo a insistir, estos capítulos se proyectan más allá del tiempo presente hacia los últimos días. Quiere decir que es una profecía en la antigüedad, tenemos un presente que se refleja en él y tenemos un futuro que nos va a dar la realización de esos últimos días en relación con Israel. Al decir Israel nos estamos refiriendo, obviamente, en ese tiempo a las 12 tribus, es decir, a toda la nación. Cuando avancemos en este estudio, los capítulos 2, podríamos decir el 3, el 4 y hasta el 5, veremos que Dios dejó bien claro que Él estaba hablando de todas las tribus de esa nación, que en el futuro serían reunidas nuevamente. Es una profecía.
En la Biblia comprobamos que Dios siempre piensa de Israel como una sola nación. Y los últimos días de Israel tienen que ser distinguidos de los últimos días de la iglesia. Esto es muy importante. Dios no estaba hablando sobre la iglesia en estos capítulos. No hay forma que podamos aplicar lo que dijo él a la iglesia o hacer un paralelismo. Y podemos estar seguros de este hecho, porque en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que la iglesia era un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan, hermanos, hermanas, en Romanos, allá por el capítulo 16, el apóstol dijo: al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, dice, desde tiempos eternos. Es decir, que si el profeta Isaías hubiera conocido la revelación sobre la iglesia, la existencia misma de la iglesia no habría sido una revelación nueva para los apóstoles en los días de la iglesia primitiva. Queda claro. Y hasta el tiempo presente, la iglesia ha sido un medio por el cual Dios está proclamando su mensaje al mundo. Sin embargo, la iglesia será recogida a este mundo por el Señor. Eso lo sabemos claramente. El mensaje del profeta Isaías mira más allá de la época de la iglesia, al día en que Dios comenzará a actuar de una manera diferente. Bueno, obviamente, Él va a establecer su reino. Y vamos a empezar entonces con el versículo 1 de este segundo capítulo de Isaías, a partir del cual tenemos un avance del futuro para Judá y para Jerusalén. Leemos el versículo 1, Anet. Y lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Vemos que la afirmación del profeta Isaías habló de Israel, Judá y Jerusalén, y quiso referirse exactamente a ese pueblo y a esa ciudad. O sea que Judá, estamos hablando del reino de Judá, Israel, el pueblo, y Jerusalén, la ciudad que lleva precisamente ese nombre. Si Isaías hubiera usado figuras retóricas en estos casos, él habría dejado bien claro que eran figuras retóricas o expresiones que trascendían, digamos, el significado literal y apuntaban a una realidad futura de carácter espiritual. El profeta ya nos aclara si él hace una aplicación diferente a la literal. Debemos tener cuidado en este estudio en no caer en espiritualizar la profecía. Esto tenemos que tenerlo claro. Veamos el versículo 2 y lo vamos a ir entendiendo mejor. Leticia, vamos a leer el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y comerán a él todas las naciones. Aquí no se está hablando de los últimos días de la iglesia. Los últimos tiempos de la iglesia están relacionados con la apostasía espiritual. Ya Pablo había dejado bien aclarado en sus epístolas 1 y 2 de Timoteo. Dijo:
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Los últimos tiempos de la Iglesia y los últimos tiempos de Israel no son idénticos, aunque haya coincidencias parciales y que haya pueblo de Israel que se haya sumado al pueblo verdadero de Cristo, a los hijos de nuestro Señor. Sin duda alguna, estamos hablando de tiempos que pueden ser diferentes. Los últimos tiempos de este versículo 2 de Isaías se refieren al periodo, obviamente, de la gran tribulación, donde por encima de todas las discusiones que se han hablado antes, después de la iglesia, estaremos allí y seremos protegidos por nuestro Señor Jesucristo, los que seamos firmes creyentes de nuestro Señor. En Lucas 21 hay un pasaje que se refiere a la destrucción de Jerusalén. Y se acuerdan que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederá esto? Y el Señor que le dijo, aclaró, por los últimos tiempos. Y estamos hablando de la gran tribulación. En esa gran tribulación hará la presencia y venida a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. En las primeras sesiones de los capítulos 2 al 5 trata sobre el periodo de la gran tribulación y el reino que será establecido en la tierra. Hay otra frase del versículo este que leímos, al final de los tiempos será confirmado el monte, como dice, de la casa del Señor como cabeza de montes, así lo dice, ¿no? Y esta declaración está relacionada con la nación de Israel. Y la palabra monte en la Biblia significa un reino, una autoridad o un gobierno. Podemos pasarlo por ahí. El profeta Daniel nos habló de ello en su profecía. Así que la frase será confirmada el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Quiere decir, sobre todos los reinos de la tierra. Y de esa manera los reinos de este mundo se convertirán en el reino del Señor Jesucristo, y Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de las razones por las cuales la nación de Israel se encuentra en una situación tan candente y conflictiva es el lugar preciso que Dios ha elegido precisamente para colocar el centro político y también religioso del mundo durante su reino. Bien cómo existe ese paralelismo. No debemos confundir tampoco lo espiritual con lo político, pero está todo relacionado. Hablando de esos tiempos y del reino, el profeta Daniel decía que se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Así el reino de Dios será exaltado sobre todos los reinos de la tierra. Ahora, veamos el versículo 3, Leticia. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El gobierno y la religión van a estar centralizados en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo se va a sentar en el trono de David. Uno de los intereses o preocupaciones principales de aquellos que habitan en la tierra será averiguar y cumplir la voluntad de Dios. Esto, fíjense, hermanos, hermanas,
está planteado por el profeta Isaías siglos, inclusive antes de Jesucristo. Por eso es una profecía que el profeta nos está dando, que se está cumpliendo. Vamos en las etapas, estamos siendo protagonistas, ustedes, todos nosotros, el mundo, aunque muchos no lo sepan, aunque muchos creen que esto es por un pedazo de tierra, por un petróleo que puede haber por ahí. No. Fíjense la profecía de Isaías. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, leer y escudriñar las Sagradas Escrituras? Porque nos está pintando desde siglos, muchos siglos anteriores, la realidad que hoy vivimos. Yo a veces, ayer, como en el estudio anterior, decía, parece un informativo esto. Vamos a leer, Anet, el versículo 4. Amén. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es un periodo que vendrá. Dice aquí que juzgará entre las naciones. Y en la frase siguiente dice, más o menos así, que habrá decisiones por muchos pueblos. Este periodo que va a ser del reino de Cristo sobre la tierra será otro periodo de prueba para la humanidad. Y habrá muchos que serán juzgados durante ese periodo. Y por supuesto también habrá multitudes de personas que serán salvadas en ese tiempo. Llama la atención que se diga que convertirán sus espadas en rejas de arado. Fíjense ustedes qué interesante. Y sus lanzas en hoces. Es que el reino del Señor sobre el mundo será un reino justo. Y Él obligará a las naciones a practicar la justicia entre sí. Y por primera vez todas las naciones vivirán juntas y en paz. Solamente, entiendan bien, durante esta época del reino las armas se van a convertir en instrumentos de trabajo. Ustedes saben, mire, el profeta Joel ya nos aclara que durante el tiempo que denominamos la gran tribulación, ocurrirá lo contrario. ¿Qué dijo el profeta Joel? Fíjense ustedes, que forjarían espadas de los arados, al revés, y lanzas de las hoces. Fíjense la realidad como nos pinta, gran tribulación, reino de Cristo, y cómo va a ser la situación. La idea de que las naciones depongan sus armas en nuestro tiempo, obviamente es una idea que la Biblia no se ve que sea en nuestro tiempo. Tiene que pasar la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, Lucas dice que cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Y en un mundo en el que reina la violencia, la única forma de tener paz y seguridad es por medio de la ley y el orden. Así que la profecía de transformar las armas en instrumentos de trabajo será cumplida cuando reine Cristo. Solo en esa época no serán necesarias medidas de seguridad en los hogares y se podrá caminar por las calles con seguridad. Ya no habrá soldados porque no habrá más guerra. Ya no serán necesarias las armas para defenderse. El reino del Señor va a establecer sobre la tierra un reino de paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de la paz.
casi ni tiene sentido que un líder o una nación cualquiera del mundo prometa en la actualidad que habrá paz sobre la tierra. Y cuando alguien lo haga y diga paz, ojo, atención, porque ya sabemos, cuando estudiamos Apocalipsis, qué se está diciendo cuando se menciona la palabra paz en nuestro tiempo, sin que haya venido Cristo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada para contribuir a la paz del mundo. Fíjense ustedes. Qué cosa más contradictoria. Sin embargo, se ha transformado en el foro donde se producen grandes enfrentamientos verbales que revelan conflictos. Se reunió la ONU, hermanos, se reunió la ONU y lejos de juzgar a los terroristas que mataron, asesinaron, violaron a niños, le mandó una advertencia a Israel. Y se proclaman que quieren contribuir a la paz del mundo. Son los abanderados de toda la perversión que hay en la tierra. Estas organizaciones donde se puede decir que hay una corrupción tremenda. Yo tenía conocido a un que fue embajador uruguayo en varias naciones y que estuvo en la ONU, e hizo un libro que se llamaba Corrupción en la ONU. Hace muchos años atrás ya él, estando en la ONU, vio la corrupción que había en la ONU. Por eso es todo mentira de que se va a lograr una paz. Ahora, bueno, lo mismo Israel, hoy, en el día de hoy, el primer ministro dijo que no iba a firmar la paz, porque se había solicitado. ¿Por quiénes solicitaron la paz? ¿Quiénes votaron? Bueno, todas las naciones que están vinculadas a la Rusia, al mundo del eje musulmán. Nuestro país Uruguay, una cuestión inexplicable, no votó, ni negativo ni positivo, una neutralidad, la tibieza. Ojo, a tener en cuenta. En ese sentido, esta organización ha resultado impotente porque no hay paz en la tierra. Tenemos que reflexionar de esto como integrantes de nuestro tiempo y también como representantes, hijos de Cristo. Ordenar nuestros pensamientos, entender todo esto. Estamos avasallados por informaciones. Y entonces veremos que nos encontramos viviendo en un mundo lleno de maldad. Si nosotros esperamos ver una fraternidad de todos los seres humanos, vamos a sufrir una decepción, porque el hombre no es capaz de instaurar la paz mientras haya pecado en los corazones humanos y una arrogante ambición de dominar a otras personas o pueblos. Vamos a leer, Anette, el versículo 5. Amén. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Veamos entonces que en vista del futuro que se aproxima, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra acción como hijos de Dios? Tenemos que vivir en la luz de Dios. Ese es el único camino de paz. Y cuando dejamos a Dios de nuestro lado, nunca vamos a llegar a tener paz. Veamos los versículos. Leticia, vamos a leer los versículos. Veamos del 6 al 9. Versículos 6 al 9.
acá, a ver. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan los hijos de los extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus cabos son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Fíjense qué interesante esta descripción. El reino de Judá había adoptado en ese tiempo las ideas de los paganos y lo estaban incorporando a la religión de ese tiempo. Habían admitido toda clase de costumbres de Asiria y de Babilonia. Antes de que pasara mucho tiempo se habrían unido al resto de las naciones en adorar a ídolos. En los versículos 10 al 12, el profeta Isaías continuó afirmando todo esto, pero tengamos en cuenta algunas cosas que nos dijo en estos versículos que hemos escuchado a nuestra hermana leer. Están llenos de costumbres traídas del oriente, de adivinos, y nombra a los filisteos. Y estaban pactando con ellos. Cualquier semejanza con esos pactos que está teniendo el mundo, con ídolos, con adivinos, con cuestiones que son idolatría, es muy clara también en nuestro tiempo. Se inclinan ante imágenes, poderes mundiales, el dinero, en fin. Y bueno, y ahí entonces le voy a pedir a la hermana Leticia que nos lea los versículos 10 al 12. Mire lo que dice, atento. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Hermanos, el mensaje profético es muy claro para ese pueblo, para nuestros tiempos y para el futuro. Dios tiene la intención de quebrantar a toda persona orgullosa que piensa que puede gobernarse a sí mismo, que puede gobernar el mundo, dejar a Dios de lado. Y ese es el destino del mundo que estamos teniendo hoy día. La ambición desproporcionada que va a hacer que el mundo confluya en un nuevo orden mundial para asumir el poder total. Y acá está la advertencia. Ahí vendrá la gran tribulación. Metete en tu peña, en tu cueva, le decía a ese pueblo. ¿Dónde nos meteremos nosotros? Solamente tenemos una sola protección en ese tiempo. En la ira de Dios es estar en la luz de Dios. Y este pueblo que está soportando todo esto que es Israel, tendríamos que mirar qué está pasando en esa nación. Hoy día
para que sucedan todos estos hechos, que ya le sucedieron en ese tiempo que estamos mirando. Veamos el versículo 13, Anet. Amén. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. En ese tiempo, cuando se hablaba de esos cedros del Líbano, altos y erguidos, es una descripción, podríamos decir, geográfica, social, que en nuestro tiempo lo podíamos manejar como el orgullo del hombre, ese orgullo que hace que el hombre sea el que quiera tener el poder, inclusive por encima de Dios. Y el versículo 14 que dice Leticia. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Aquí el paralelismo sí hace una referencia al gobierno y a la sociedad. Porque así lo aclara el versículo 15. Vamos a leerlo, Anete, el versículo 15. Amén. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando del poder militar, del poder del armamentismo, de los incitadores a la guerra, que serán juzgados. Y el versículo 16, para también puntualizar sobre esto, Leticia, vamos a leerlo. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Aquí el paralelismo que podemos hacer en nuestro tiempo es la perversión permanente que se ha metido allí en la cultura, también en lo empresarial y en el comercio de igual manera. Y hay otro versículo, el versículo 17, que habla de otro aspecto del juicio. Vamos a leerlo, Anet, versículo 17. Amén. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Clarísimo este versículo. Dios abatirá todo el orgullo y esa soberbia de la humanidad. Y en el versículo 18, esta es la frase concreta y específica que tendríamos que hacer entender a la humanidad de lo que hará Dios con ella. Versículo 18, Leticia. Y quitará totalmente los ídolos. O sea que Dios se va a librar de toda religión falsa. ¿Y qué le dice? En el versículo 19 dice que se van a tener que meter en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La ira de Dios. Juan, en el libro de Apocalipsis, repitió lo que el hombre hará en aquel día del juicio. ¿Se acuerdan? Allá por el capítulo 6, los reyes de la tierra, decía, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Todo lo que estamos viendo y oyendo en estos días a través de los medios de comunicación tiene que ver con la economía política, el gobierno, el comercio, el arte, el orgullo del hombre, aspectos de la religión.
se está acercando el día en que el orgullo humano será abatido y el Señor Jesucristo será exaltado en la tierra. En la actualidad no se te está dando lugar apropiado a Jesucristo y al Señor en los gobiernos, en la sociedad, en el comercio, en el arte, en todo esto, incluso en la religión. El mundo, ustedes ven, escuchan seguramente, se habla de esto, de la guerra aquí, nadie nombra a Jesucristo. Pero Él va a venir y va a acabar con esta soberbia del mundo. Dios está siendo excluido. Y cuando venga otra vez, los seres humanos o irán a las cuevas o cavernas de la tierra, no sé dónde se meterán, a veces dicen que hay búnkers y yo qué sé. No sabemos nosotros cómo será ese día del futuro. Tenemos una idea, pero nosotros estamos en la gracia del Señor, no vamos a necesitar esas cavernas, no vamos a necesitar esas cuevas. Estamos bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, los que estén, y será la protección más maravillosa. Los otros, los que están negando, como estamos diciendo en estos tiempos, no tendrán lugar donde ir. Veamos ya ahí para ir cerrando en los versículos 20 y 21, Leticia. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las bocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Esta frase, castigar a la tierra, es claramente una frase que nos habla de la gran tribulación. Más clara, imposible. Ese día el Señor desarrollará su ira sobre todos aquellos que le negaron. Y finalmente, Anet, vamos a leer el versículo 22 para ir cerrando hoy. Amén. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Hermanos y hermanas, vecinos y vecinas, si nosotros creemos y depositamos la confianza en el hombre, por ahora podemos decir que podemos aspirar el aire, pero no sabemos si en ese tiempo, en esa situación, vamos a recobrar el aliento. Es que la fragilidad del hombre se deja respirar ese aire que nos da la vida. Si no respiramos, quedamos fuera de la esencia de la vida. Multitudes de personas que hoy están, por ejemplo, saliendo cada mañana para cumplir sus actividades laborales diarias, van a sentir ese día algo tremendo. Será como perder el aire. Por eso, estas escrituras nos están diciendo que no debemos depositar la confianza
en lo humano, porque en la eternidad estaremos ante el Rey de Reyes, todos aquellos que confiemos ciegamente en Él. La confianza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el hecho más interesante, más claro, fundamental que tenemos en nuestro tiempo. Es lo que estas palabras que están en la Escritura a través de Isaías nos están proyectando. El pueblo de Israel no lo supo ver en ese tiempo. Y pasó todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar. La Iglesia de Cristo tiene una sana doctrina que solamente se centraliza en Cristo. No hay institución, organismo, pastor, convención o lo que sea que puede sustituir la confianza que debemos tener solamente en Cristo. Él, únicamente Él, nos va a proteger de toda esta profecía que muchas veces hemos hablado, inclusive cuando estudiábamos el Nuevo Testamento, Apocalipsis, Romanos, a todo el libro que vimos en Hebreos, pero que ya tiempos anteriores en el Antiguo Testamento también nos anunciaba. Así que, hermanos y hermanas, nuestra bendición es lo más maravilloso que hemos recibido en la vida. Miren, tenemos miles de problemas, situaciones personales que afrontamos en este mundo, porque el mundo es así. Y tal vez que afrontaremos más difíciles. Pero hemos recibido un regalo tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que estar agradecidos. Porque hemos sido escogidos para entender esto. Mientras unos hoy día están caminando por un camino equivocado que los conduce lamentablemente a la muerte eterna, el Señor nos ha iluminado para que sigamos hacia su luz maravillosa. Y esa es la verdad verdadera. Es el Señor Jesucristo, la verdadera salvación para cada uno de nosotros. Lo dejamos por acá. Hemos avanzado bastante hoy, hemos visto. Hoy es un poquito más rápido la lectura de los versículos, muy clara la profecía que nos está hablando y que más o menos ya la tenemos asumida desde que nos entregamos a nuestro Señor. Bueno, no sé si hay alguna idea que quieran plantear las hermanas, con mucho gusto escuchamos el planteamiento que quieran hacer. ¿O alguna pregunta? Sí, Aneta, adelante. No, yo me quedo con dos palabras que usted dijo más al inicio del estudio de hoy, que estaremos con Cristo estaremos en un reino justo, ¿no? Y yo comparo con este mundo y yo me pregunto, todo el mundo en esta época, cristianos o no, practiquen la denominación que quieran practicar, todo el mundo cree que está en justamente eso, en un reino justo. Todo el mundo cree que tiene la verdad, todo el mundo, los que tienen la verdad tenemos la verdad, los que somos cristocéntricos. Pero digo, hay muchísimas denominaciones, personas que no creen, que se denominan ateos, entre comillas, porque ateo no creo que exista, ateo, la palabra ateo como tal, en una persona no creo que exista, porque siempre alguien cree en algo siempre cree. Esto, y yo digo, pero todo el mundo mira su justicia desde su punto de vista.
Y es como usted dice, nadie en este mundo, en este momento, menciona a Jesucristo. Todo el mundo es alianza con este, alianza con aquel. Yo creo que si es Palestina quien tiene la razón, que si son los árabes, que si son los israelitas, cada uno desde su justicia, desde su pensamiento, pero nadie se detiene, y muchas iglesias lo hacen, no se detienen a analizar verdaderamente lo que está aconteciendo y cuál es la justicia, cuál es el reino justo, cuál es el parámetro por el que yo me tengo que guiar para yo poder saber si una situación que está pasando en el mundo o en mi país o en mi familia o en mi iglesia verdaderamente está dentro de la justicia del reino o no está fuera o está fuera de la justicia del reino, y lo que está prevaleciendo es la justicia humana, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero si vamos a la base, a la hora de decir hay justicia, pero la justicia a partir de lo que te parece a ti, lo que me parece a mí, porque hay cuántos millones de personas hay en esta tierra y cada uno mira las cosas desde su punto de vista y desde su justicia. Y para poder analizar las cosas correctamente, tenemos que venir al punto de vista y a la justicia del reino y a la palabra de Dios, porque esa es la única que es la que nos puede dar el parámetro, lo que nos puede dar la guía para saber si lo que está aconteciendo es verdaderamente justo o quién está actuando de manera injusta y quién está actuando de manera justa. Me parece que eso con eso me quedé. Y también con el versículo 5 y el versículo 18. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Si nosotros tomamos ese parámetro, entonces caminando a la luz de Jehová es como único que vamos a encontrar ese reino justo y ese lugar maravilloso que Dios nos tiene prometido, y que cuando estemos en su presencia, pero que en esta tierra, a pesar de las diferencias, las dificultades y todas las cosas, y que este no es nuestro reino ni nuestro lugar, pero sí, vamos, oh casa de Jacob, caminemos en la luz de Jehová, las cosas se van a ver de manera diferente, y no importa por lo que tú estés pasando o por lo que te esté aconteciendo. Si tú estás caminando en la luz de Jehová, estás confiando, estás entendiendo que hay una verdad que está ahí, de un Dios que no miente, de un Dios que es fiel, que es justo, y si tú te mantienes en esa verdad, vas a encontrar la justicia y le vas a encontrar el porqué a todas las cosas que humanamente no le encontramos respuestas, y son interrogantes tras interrogantes tras interrogantes. Y el versículo 18, donde dice, y quitará totalmente los ídolos. A veces nosotros, incluso los mismos cristianos, sin querer, vamos creando ídolos en nuestro corazón. Y tenemos que analizarnos y tener en cuenta eso, que tenemos que apartar los ídolos y tenemos que siempre estar analizándonos, autoanalizándonos, autocriticándonos y viendo si hay algún ídolo que está entorpeciendo mi relación íntegra y completa con mi Señor Jesucristo. Si estoy en una relación íntegra y completa con lo que dice la palabra, que es la palabra de Dios. Entonces, a veces hay pequeños ídolos como cristianos porque yo he conocido un ejemplo muy así, hermanos, bueno, se decían hermanos, llegaban a la puerta de la iglesia, y porque el pastor ese día no estaba en la iglesia, iba a predicar a otra persona, daban media vuelta y se iban y no se quedaban, porque no, el ídolo no era Cristo, el ídolo era el pastor. Y si el pastor estaba, me quedo y escucho la prédica. Si el pastor no está, me voy y no escucho la prédica. Y como cristianos tenemos que tener cuidado. Eso es algo muy extracto por decir, pero hay cosas más profundas y más íntimas en nuestra familia, en nuestro corazón, en lo profundo, que tenemos que decirle al Señor que nos ayude a escudriñar y a sacar todo pequeñito ídolo que pueda haber, porque hay veces que eso interrumpe que nuestra relación con nuestro Señor sea cada vez más íntima, y que podamos interpretar y aprender cada día más de lo que Él nos dice a través de su palabra. Exactamente, hermana, muy claro. Exactamente, es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, ¿no? Sí dará para mucho, sí será importante estudiar,
las Escrituras, conocerlas. Yo sé que hay muchos hermanos que no les gusta mucho el estudio, que les gusta más las cuestiones rituales, los eventos, pero tienen que entender que la palabra de Dios es escuchar a Dios. Es lo más maravilloso. Sí, podemos escuchar una alabanza, podemos escuchar a un pastor predicando, pero no hay más elemento cercano que escuchar directamente la palabra de Dios que está en la Escritura. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración para cerrar este estudio del día de hoy. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por ese mensaje profético que nos has dado a través del profeta Isaías. Profetas que en su tiempo fueron cuestionados, perseguidos, martirizados, pero que hoy, Señor, a la luz de lo que hemos visto en la historia, lo que hemos visto en nuestro tiempo y estamos viendo, nos estamos proyectando para lo que también se anuncia al futuro. Hoy, Señor, queremos afirmar, junto con las hermanas que están hoy en este estudio, junto a aquellos que lo escuchen, estén donde estén, que no hay otro camino, que no existe otra posibilidad de tener una salvación si no es a través de Jesucristo. No es una institución la que nos salvará. Tampoco es un hombre, por más santo que pueda ser. Solamente Jesucristo. Y en esa relación personal con Él, escuchando su palabra, aplicando lo que Él nos va marcando, cumpliendo precisamente cada uno de sus elementos que nos ha planteado a través de la palabra. Tenemos algunos mandatos, tenemos también profecías, tenemos milagros que Él ha realizado, pero tenemos también para aquellos que hemos asumido su palabra, lo que se refleja en nosotros mismos. En este mundo de conflicto, en este mundo de violencia, Señor, solamente a través de ti tenemos la paz. No hay otra. Busquemos por donde busquemos. Refugiados en ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Por eso, Señor, agradecidos estamos. Que esa bendición llegue a ti, hermano o hermana. Que esa bendición llegue a Leticia, a Anet, a Ana María y a todos los hermanos que hoy tal vez no estén en este estudio, pero que están siempre junto a ti. Te pedimos por tu pueblo elegido allá en la nación de Israel. Inclusive te pedimos por sus enemigos, por aquellos que todavía te rechazan, que están en ese momento que en algún momento estuvimos nosotros, en las tinieblas, y que tu mano salvadora vino y nos tomó y salimos a la luz. Por eso, Señor, bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos por la salud del esposo de nuestra hermana Anet y por la salud de todos los hermanos y hermanas
que están sufriendo alguna enfermedad, un momento de dificultad, pidiéndoles que se refugien solamente en Cristo. Ahí viene la paz, en el amor de Cristo. Gracias, Señor. Agradecidos estamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, gustazo estar con ustedes nuevamente. El jueves estaremos con el Evangelio de Mateo. Hay relación, lo veíamos el jueves, entre lo que estamos estudiando de Isaías con lo de Mateo los jueves. Bueno, es porque la palabra de Dios abarca todos los tiempos, desde el comienzo de la humanidad hasta la instalación de su reino en la tierra. Bueno, muchas bendiciones para todos, ¿eh? Gracias por estar. Bendiciones para tus familias, ¿eh? Chau, chau. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.